Buenos días o buenas tardes. Esperamos a que se sumen todos. Y, y bueno, como bienvenidas, yo soy Florencia Lacapmesure, soy de Asociación Sustentar de Argentina y junto con Fundación Bariloche estamos coordinando este Nature Based Solutions Hub o soluciones basadas en la naturaleza, que desde el 2024 formó parte de una red de más de 600 actores del ecosistema de soluciones financieras innovadoras para la naturaleza, incluyendo tanto desarrolladoras de proyectos, protocolos, créditos, registros, proveedores de tecnología y formuladores de políticas públicas de más de 15 países, principalmente en América Latina. Este es nuestro segundo webinar del año y en este webinar del día de hoy, el MBS Hub los quiere invitar a explorar cuáles son los componentes clave que debería tener un mecanismo de monitoreo y evaluación, o también llamado MRB, para poder garantizar alta integridad de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Y en este contexto, los debates acerca de cuál es el mejor sistema de métricas para proyectos de financiamiento basados en capital natural, sabemos que encierra muchas complejidades científicas y técnicas. Y la idea de este webinar es poder trascender un poco la discusión acerca de cuál es el mejor sistema de MRB y plantear marcos que sean flexibles y que permitan la innovación financiera. Esta discusión se va a centrar principalmente en cómo generar confianza para escalar los mercados de naturaleza y fortalecer la transparencia y mejorar la efectividad de estas iniciativas para justamente poder escalar estas inversiones en capital natural en América Latina. Como saben, el objetivo de nuestros webinars es plantear los principales interrogantes e impulsar la discusión acerca de cuál es ese marco de condiciones habilitantes para promover las inversiones en naturaleza en América Latina. Y por ese motivo, desde el Hub de Soluciones Basadas en la Naturaleza, en el webinar anterior presentamos y circulamos con algunos de ustedes un documento técnico que está abierto a consulta y a comentarios de todo aquel que quiera participar, que busca construir un marco de condiciones habilitantes para implementar estos mecanismos financieros innovadores para la naturaleza en América Latina, y este documento tiene principal énfasis en Argentina. Todos los aportes, les compartimos el documento de la consulta y un link a una encuesta, a una breve encuesta que pueden completar para que todos sus aportes sean considerados como insumos para esta construcción colectiva de marcos regulatorios que luego se van a transformar en propuestas para gobiernos nacionales y subnacionales para promover estos mecanismos financieros basados en capital natural, canalizando recursos económicos para la conservación y a su vez asegurando que este marco de políticas pueda garantizar que estos mecanismos se implementen con salvaguardas ambientales y sociales, ¿no? Bueno, así que ahí les compartimos esta breve encuesta para que puedan completar y el documento de consulta que elaboramos en el MBS Hub, y esperamos contar con sus aportes para generar un documento colaborativo de política pública. Bueno, en este webinar paso a presentar a nuestros invitados y nuestras invitadas del día de hoy. Contamos con Dominique Blaquier, que es analista de políticas públicas del equipo de cambio climático, biodiversidad de océanos de la OCDE. El trabajo de Dominique se centra principalmente en el financiamiento para el desarrollo y las políticas relacionadas con biodiversidad y los sectores que dependen de la naturaleza. Tiene amplia experiencia en estrategias ambientales y desarrollo sostenible, y su trabajo se centra en brindar apoyos a gobiernos y bancos multilaterales de desarrollo para lograr coherencia en las políticas de integración de la biodiversidad en las carteras de cooperación para el desarrollo. También contamos con Danilo Zelinsky, que es Head of Nature and Climate en KPTL, que es una gestora de inversiones con más de 20 años de experiencia en el ecosistema de Brasil, enfocada principalmente en innovación y empresas de etapa temprana con alto potencial de crecimiento. Luego de 2020, luego de
haber trabajado casi una década en BlackRock en París. Trabajó en el desarrollo de productos de inversión sostenible. También trabajó en State Street y Merrill Lynch Wealth Management y es economista por la Universidad de la Sorbonne. Por otro lado, también contamos con Lucas Garibaldi, que es cofundador de IRU, una startup de Argentina que utiliza ciencia y tecnología para medir biodiversidad y verificar impactos positivos en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Tiene más de 20 años de experiencia acompañando transiciones productivas sostenibles y además es co-chair del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, más conocido como el IPBES. También es autor y coautor de artículos académicos vinculados a conservación, biodiversidad y transiciones productivas y recibió numerosos premios, entre ellos el premio Conex. Por último, contamos con Eduardo González, que es CEO y cofundador de Greenbox. Eduardo cuenta con más de 20 años de experiencia en la intersección entre ciencia, tecnología y negocios. Antes de adentrarse en el mundo de las startups, trabajó durante 17 años en Cisco Systems, además de otras multinacionales donde ocupó diversos cargos ejecutivos en áreas de innovación, mercados emergentes y desarrollo de negocios a nivel global. Bueno, con nuestros speakers le paso la palabra a Agustín Materi, que es de Fundación Bariloche y es nuestro coordinador del Nature Based Solutions Hub. Adelante a vos. Bueno, gracias Flor. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias. Muy, muy lindo estar acá de nuevo con la comunidad de MBS Hub. Vemos caras conocidas, caras nuevas. Andrea, Fer, ahí qué bueno verlos. Eh, Previos speakers, ¿no? Eso quiere decir que vamos generando esta comunidad. Y bueno, complementando lo que decía Flor, en este webinar, un poco lo que buscamos o la idea de esta conversación y buscamos que sea lo más provocativa y descontracturada que podamos, eh, fue que a raíz del año pasado, sobre todo entrevistando y teniendo webinars, talleres con muchísimas iniciativas de Nature Tech, de tecnologías, de métricas, vimos que hay un montón de iniciativas muy interesantes, cada una con sus argumentos, con su convicción, ¿no? Pero que generalmente la mayoría se quedan en una etapa de MVP, ¿no? De producto mínimo viable o una primera ronda de inversión, pero de alguna manera todo lo que es colaborativo, interoperabilidad, replicación, que obviamente las particularidades que tiene la naturaleza como sistema complejo generan esto de por sí, pero creemos que hay que dar un paso más, ¿no? Entonces, fieles a nuestro estilo, lo que buscamos en el Hub es cruzar sectores, cruzar miradas. Por ello, bueno, lo invitamos a Danilo como miembro de KPTL, uno de los principales gestores de activos financieros en Brasil, para que nos cuente qué están buscando los inversores en naturaleza de este sector, ¿no? De las tecnologías y de las métricas, para cruzar miradas con Dominique, ¿no? Con la OCDE como think tank, que, que está buscando ver cómo poder movilizar fondos de privados hacia biodiversidad y que no esperen a que estos datos sean perfectos, ¿no? Que se pueda invertir sin necesidad o cómo hacer para que no lleguemos a la armonización perfecta, sino que se pueda avanzar y que ellos debatan con dos iniciativas puntuales de Nature Text, de métricas, que tienen alta integridad, como vamos a ver, y que tienen una fuerte vocación por la apertura y la colaboración. Eso es lo que nos interesa de este webinar, en conectar la inversión con la ciencia, la tecnología y transformar la intención en acción concreta y escalable, ¿no? Así que, en primer lugar, bueno, Dominique, la primera pregunta es para vos. Eh, bueno, esperamos tu overview sobre este tema. Sabemos que la OCDE estuvo trabajando de cerca con actores de diversa índole, ¿no? Como países, agencias de desarrollo, bancos, inversores, sector privado. Contanos de esta experiencia, ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos que ven ustedes para canalizar capital privado
y cómo pueden los inversores equilibrar esta necesidad de métricas claras y comparables con la urgencia que tenemos, la urgencia de movilizar financiamiento sin esperar, ¿no?, a la perfección. ¿Y qué recomendaciones tenés vos para lograr que las métricas sean útiles sin convertirse en una barrera? Así que, Dominique, adelante. Buenísimo, muchas gracias Agustín y gracias también a la Asociación Sustentar y Fundación Bariloche por la invitación y por organizar este encuentro. Mi nombre es Dominique y como dijo Agustín, trabajo en la OCDE. A los que no saben, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en particular yo trabajo en lo que es la Dirección para la Cooperación del Desarrollo y estoy en este equipo que trata acerca de las estrategias de cooperación y el portafolio de financiamiento internacional para temas ambientales, más particularmente para todo lo que es conservación y protección de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. Aclaro esto porque muchas veces hablamos de biodiversidad, pero está bueno poder distinguir estos dos componentes, porque la primera parte de conservación es mucho más difícil para la cual atraer inversores que la segunda en la que sí generamos un retorno a través de una actividad económica. Entonces, todo nuestro trabajo se cuadra en querer ayudar a nuestros miembros, que son los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo. Estos son conocidos como los países donantes. Para quienes no están muy metidos en política, nosotros trabajamos obviamente con gobiernos. En lo que me respecta a mí, yo trabajo con los Ministerios de Relaciones Exteriores y sus agencias de desarrollo. Entonces, los países tienen agencias a través de las cuales canalizan sus instrumentos de política exterior, incluyendo la ayuda. En este caso se llama Asistencia Oficial para el Desarrollo, que es un instrumento para ayudar a los países a que se desarrollen. Dentro de lo que es no sé, perdón que empiece a hablar de estos términos, pero es donde me sitúa mi trabajo, pero dentro de nuestro trabajo también le damos ayuda a nuestros miembros en todo lo que es la implementación y orientación en los marcos internacionales, como puede ser la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, y en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad como en Montreal. Y dentro de este marco está lo que es el Objetivo 19, que trata acerca de la movilización de recursos financieros, y en particular acerca de recursos financieros internacionales de todas las partes, ya sea público, privada, filantrópica. Y en cuanto a lo que vemos de desafíos, que fueron parte de la pregunta que arrancaron haciendo, desafíos hay muchos. O sea, no me quiero quedar mucho en esa parte porque justamente después parte de los panelistas van a estar hablando de todas las soluciones que hay. Pero cuando vemos el tema de la inversión en biodiversidad, y en mi caso yo la veo inversión en biodiversidad en países en desarrollo, los problemas son muchísimos, arrancando por los riesgos financieros, la falta de regulaciones y condiciones habilitantes, lo que arrancó diciendo Agustín, que los problemas de biodiversidad son contextos específicos, entonces cada problema tiene que estar analizado por sí solo, no es lo mismo buscar una solución para el Amazonas que en la estepa patagónica. De la misma manera que muchas veces se dice que no hay un pipeline de proyectos disponibles para los cuales ya invertir, lo cual termina desmotivando al sector financiero también. Después se trata de un sector ya con mucho riesgo, y finalmente yo creo que todo se engloba en que si el sector fuese atractivo, el sector privado ya estaría ahí, no hace falta tener que convencer al sector privado. Y ahí es donde entramos nosotros, de nuestra perspectiva de cómo pueden los gobiernos, con estos instrumentos financieros, ayudar al sector privado a que puedan justamente elevar más financiamiento para el capital natural. Muchos de esos instrumentos son lo que son de-risking mechanisms, que intentan de reducirle el riesgo a los proyectos para que sean más atractivos para el sector privado. Y ahí es cuando podemos hablar de todos los puntos de entrada para el sector privado en lo que respecta al capital natural. Y por un lado está, bueno, aumentar los flujos hacia este sector. Por otro lado, reducir los flujos que son negativos para la naturaleza. Después se pueden alinear también con objetivos relacionados a la biodiversidad, y ahí tenemos en general más transparencia, reportar, aplicar criterios de elegibilidad, aplicar políticas de salvaguardas, hacer evaluaciones de impacto ambiental, aplicar estrategias de monitoreo, aumentar las estrategias de colaboración y coordinación, como justamente lo que está haciendo el Nature-Based Solutions Hub, que nos acaban de mencionar, y el que está organizando este encuentro. Usar lo que es el voting power también,
o sea, usar, por ejemplo, acá tenemos que distinguir lo que son, en el sector privado están los que proveen financiamiento y después están los inversores. Y aquellos que proveen financiamiento tienen poder eh, sobre las compañías que después van a estar haciendo las inversiones en sí mismas y pueden usar su poder como shareholders y en el board para promover ciertas prácticas. Y acá lo que es importante es que también escuchamos mucho que, por ejemplo, los asset managers lo ven como un punto de entrada para decir, bueno, yo voy a apoyar a estas compañías en la transición y no los voy a dejar solos, porque justamente lo que queremos es que se aumenten las prácticas positivas hacia la naturaleza. Y después obviamente está todo lo que es relacionado a la reglamentación y lo que le da un cuadro y un incentivo al sector privado también para invertir. Y lo que respecta a la sesión de hoy, que son las métricas y los datos, se escucha mucho que hay falta de métricas, que no son consistentes, que no son comparables, que no hay estándares y indicadores armonizados. Después escuchamos mucho que también depende con quién se esté trabajando, se requiere cierta información y otros piden otros, lo que aumenta la necesidad de más capacidad técnica y más formación en el espacio, generando más complicaciones. También se dice que si no hay datos no se pueden hacer tipo de simulaciones y modelaciones más eficientes. Entonces es como un poco el huevo y la gallina, pero a la vez vemos que también hay un montón de proyectos, con lo cual, más allá de que hayan imperfecciones, se puede trabajar igual. Y yo creo que ahí es donde está el valor de decir, no hay que repararse en que las cosas sean perfectas y buscar progresar y aumentar la ambición con lo que hay. Y capaz mi último mensaje, y soy consciente del tiempo, perdón, es en no intentar replicar lo que ya existe, porque ya hay un montón de iniciativas y así es como también creo que mucha información mata información. Así que intentar de explorar y conectarnos mejor para saber qué es lo que ya existe y, y ir para adelante. Bueno, les paso otra vez la palabra y muchas gracias. Buenísimo, Dominic. Gracias por ese overview muy claro y creo que ahí calza perfecto para lo que viene, que es Danilo, la intervención de Danilo cuando dijiste de que los boards no dejen solos a las iniciativas en las que van a invertir. Y bueno, ahí entra jugadores como KPTL y Danilo, ahora contanos un poco lo que hacen, pero bueno, sabemos que mucho de lo que hacen ustedes tiene que ver con tecnologías disruptivas, en apoyar, digamos, tecnologías y iniciativas innovadoras en bioeconomía. Entonces, en ese sentido, contanos, Danilo, qué tipo de servicios o soluciones valoran desde KPTL por parte de iniciativas especializadas en métricas como las que tenemos hoy aquí, eh, para reducir riesgos en su portafolio, ¿no? Que es lo que decía Dominique, que es la base para la inversión. ¿Y qué le recomendarías a estas iniciativas que desarrollan métricas para prepararse y alinearse a las expectativas de inversionistas como ustedes y otros grandes actores financieros globales? Así que Danilo, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Agustín Florencia, por la invitación. Y perdona por mi acento muy medio brasileño, medio francés. Estoy, bueno, basado en São Paulo y soy responsable por las inversiones en naturaleza y clima en KPTL. KPTL es un fondo de venture capital que está en Brasil hace 23 años, entonces ya hemos invertido en 130 compañías, tenemos 70 compañías en nuestro portafolio hoy, y con soluciones que van de biotecnología hasta la AI. em, y, y cuando hablamos con emprendedores y cuando hablamos con desarrolladores de proyectos, todos tienen su propia receta, ¿no? Como dijo Dominique, muchos datos diferentes, no hay patrocinización, no hay estandarización. Y creo que este es un problema que es muy grande para toda la agenda de sostenibilidad. Tenemos indicadores sociales, tenemos indicadores ambientales, de gobernanza, de muchas cosas, pero cada uno hablando su propia lengua. Y
y creo que este es un problema grande si queremos tener un mercado con más confianza, porque no puedo tener confianza en un mercado que no conozco, que no puedo comprender. Porque, no sé, Agustín me dice un día, me habla de una métrica, después Florencia de otra, después Dominique de otra métrica, y no consigo compararlas, no consigo comprender. Al mismo tiempo, como dijo Dominique, bueno, las métricas en Argentina, en Amazonía brasileña, peruana, colombiana son diferentes, porque la biodiversidad es diferente en partes del mismo bioma, porque las condiciones de riesgo son diferentes. Entonces, pero al mismo tiempo tenemos que tener métricas comparables para que pueda mirar un portafolio ah, más alineado con lo que un humano puede comprender. Podemos tener ayuda de AIs que nos ayudan a comprender estos datos tan variados, pero tenemos que tener un poco de simplicidad para llegar en una lengua que comprendemos todos. Y nosotros invertimos hace unos 5 años en una compañía que se llama AgroTools. Entonces, la actividad principal no era la naturaleza directamente, era principalmente la parte agrícola, ¿no? Entonces ellos monitoran hoy más de 200 millones de hectáreas de tierras en Brasil, en Paraguay, en Argentina, creo que en Australia y Canadá. Entonces están trabajando en muchos países y tienen 1.300 camadas de información. Entonces, hay muchas informaciones para cada pedacito de tierra. Pero la mágica que han hecho ellos es que pueden crear datos estandarizados para sus clientes cuando están mirando a Brasil, cuando están mirando a Paraguay, cuando están mirando partes diferentes de Brasil, porque pensamos que, bueno, Brasil, Argentina es enorme, pero Brasil es 15 veces Francia, por ejemplo. ¿No? No, es un país muy, muy grande, Amazonía, tiene casi el mismo tamaño de Europa. Entonces, son lugares inmensos, muy diferentes. Y ahí, pero al final, estas herramientas pueden ser muy importantes para crear esta estandarización y transparencia. Porque el método, entonces, por eso que el MRV es muy importante. Si queremos confianza en el mercado, si queremos un mercado, tenemos que tener confianza y el MRV es indispensable para esto. Entonces, métricas comprensibles, estandarizadas en diferentes geografías, en diferentes contextos, son muchísimo importantes porque al final tenemos que tomar decisiones basadas en indicadores, visitas a campo y todo eso, pero indicadores muy importantes y sobre todo en espacios tan grandes. Tengo que poder, después de la inversión, monitorar y saber lo que se sucede. ¿No? La confianza pasa también por el monitoreo, por comprender lo que pasa y esta transparencia va a venir de los datos, de la digitalización y también por un trabajo muy serio que se crea con el pasar de los años. Y esta compañía AgroTools, por ejemplo, hoy trabaja con los principales bancos acá de Brasil, con Rabobank, trabaja con aseguradoras, trabaja con McDonald's, por ejemplo, para hacer proyectos que, para que sus pollos, que son los nuggets, para asegurarse que ellos no van a comer ah, soybeans que vienen de lugares de destrucción forestal, por ejemplo. Hay un montón de soluciones y se puede hacer con datos que son 1.300 cavadas de datos diferentes, se puede crear soluciones sencillas y que traen una respuesta muy eficiente para los inversionistas. Y creo que a partir de ahí tendremos también más inversión que se van al territorio directamente, porque al final si tenemos confianza, si tenemos los datos, si tenemos la información de lo que pasa por ahí, bueno, quizás puedo poner un poco más de plata para invertir en estos proyectos. Yo voy a parar un poco por aquí también, pero el mensaje es muy, muy, muy claro, ¿no? Estandarización, confianza, transparencia
Y como Dominic dijo, quizás aprovechar lo que ya está hecho, no hacer de nuevo, para que sea más fácil también de avanzar. Gracias. Buenísimo, Danilo, muchas gracias. Esperamos que compartas todos las métricas y lo que vienen haciendo con AgroTools. Si puedes compartirlo, es súper bienvenido. Y bueno, hiciste un foco muy fuerte en la confianza, ¿no? Y eso creo que le abre el pie a Lucas, ya que bueno, la iniciativa IRU es muy interesante porque tiene un componente científico muy fuerte, ¿no? El director científico pertenece al IPBES y tiene una base muy sólida en ese sentido, y a la vez están buscando esa colaboración entre iniciativas, esto de buscar sinergias para poder escalar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lucas, si estás ahí, bueno, contanos qué elementos crees, ¿no? En base a lo que viene diciendo el IPBES en temas de cambios transformacionales y su último informe. ¿Qué crees que tiene que tener un sistema de métricas para asegurar esa integridad socioambiental de la que estamos hablando? ¿Y qué viene aportando la metodología y la tecnología de IRU al respecto y cómo interactúan o piensan interactuar con otras iniciativas para lograr mayores impactos y escala? Así que, Lucas, the Bueno, floor. muchísimas gracias, Agustín. Acá muy contento de participar. Bueno, un poco lo que venimos hablando es que por ahí una de las características únicas de nuestro planeta es la vida, ¿no? Y dentro de lo que es la vida, la característica principal es justo esa diversidad de vida, por así decirlo. Sin embargo, podríamos decir que el principal problema ambiental, o uno de los principales problemas ambientales, es que estamos perdiendo esa diversidad de vida a una tasa exponencial, cada vez mayor. Y eso es importante también porque vivimos en un sistema ecológico y esa diversidad de organismos sostienen, ¿no? Digamos, el planeta, sostienen nuestros ecosistemas, el ambiente en el que vivimos, el aire que respiramos, etcétera. Y paradójicamente también, como describían los oradores anteriores, estamos, eh, digamos, muy atrás en justamente el monitoreo, reporte y verificación de esa diversidad de vida. Es tan importante y hay tan poco ejercicio de monitoreo, ¿no? De la biodiversidad. Y de alguna manera lo que no se mide no se puede gestionar. Y entonces EIRU justamente se dedica al monitoreo, reporte y verificación de la biodiversidad. Eh, y desde ese punto de vista, bueno, esto es una de las cosas o desafíos que tiene la biodiversidad también, como eh, lo decía Danilo, es que eh, hay distintas métricas y es difícil de medir. Si vamos a un campo a medir biodiversidad, bueno, tenemos que llamar a distintos grupos de expertos, unos que miden aves, otros que saben de lagartos, otros que miran los bichos del suelo, y eso se vuelve tremendamente costoso. Y entonces necesitamos de alguna manera indicadores que sean confiables, que sean precisos, pero que también sean prácticos. Y desde ese punto de vista, en EIRU nos focalizamos en las plantas y los polinizadores. Y esto está muy bueno porque de alguna manera complementan distintas formas de vida y tienen una asociación positiva con los otros grupos de vida, ¿no? Es decir, si uno genera cambios en el ambiente de manera que a las plantas y a la diversidad de polinizadores les vaya bien, también le va a ir bien a las aves, a la diversidad de artrópodos del suelo, etcétera. Las plantas, de alguna manera, una vez que están establecidas, se mueven poco, y en cambio los polinizadores perciben el paisaje entero, ¿no? Van y vuelven desde sus nidos, percibiendo el paisaje en su conjunto, desde ahí medirlos es muy interesante. Pero no se mueven tanto como algunas aves, de modo de que representan también un buen indicador ante digamos, las prácticas de restauración, ¿no? Ante la escala espacial y temporal que suelen ocurrir las prácticas de restauración de interés. Eh, y en ese sentido, otros dos aspectos claves son que los indicadores tengan, además de ser
prácticos la escala espacial y temporal adecuada. Eh, Nuestro sistema, bueno, es basado en ciencia, como vos bien dijiste, Agustín, se basa en imágenes satelitales, en sensores bioacústicos, en inteligencia artificial. Tratamos de ir poco y nada al campo, digamos, porque de alguna manera eso lo encarece mucho el sistema y queremos que nuestro sistema sea escalable, pero al mismo tiempo preciso. Y a través de modelos que hemos venido publicando en los últimos 20 años, en publicaciones científicas, en revistas de revisión con pares, podemos hacer que nuestras mediciones puntuales sean integrativas, espaciales, ¿no? De todo el campo que se va a evaluar o de toda la reserva. Y también esos mismos modelos que funcionan como gemelos digitales nos permiten predecir el efecto de distintas prácticas a futuro, ¿no? Es decir, si uno tiene una zona, un establecimiento y quiere evaluar o quiere una herramienta que ayude en la toma de decisiones, bueno, tengo que realizar esta práctica de manejo, qué impacto va a tener, o tengo que realizar esta otra, eso se puede hacer uso de nuestros modelos. Y eso nos permite también trabajar en la escala espacial, como dijimos antes, pero también en la temporal, ¿no? Y poder realizar predicciones para distintos días, para el verano, para la primavera, etc. Y desde ahí lo estamos trabajando en una visualización y en una interfase a través de una plataforma. Desde este punto de vista estamos como muy abiertos a dialogar, digamos, con otras iniciativas que trabajen en estos temas para alinearnos. También estamos viendo los distintos estándares que van surgiendo, cómo podemos contribuir desde ese punto de vista. Eh, yo trabajé mucho también en el protocolo de Cumming en Montreal, que también se mencionó, digamos, la primera oradora, digamos. Así que bueno, muy entusiasmados en este proceso que paradójicamente toca uno de los aspectos tal vez más claves del medio ambiente y más importantes de la vida en la Tierra, pero que también está en sus comienzos, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Y sí, para eso este webinar es la oportunidad de generar esa primera semilla para la colaboración. Y bueno, acá tenemos a Eduardo, que ahora nos va a dar su intervención. Después por ahí podemos escucharla a Andrea, si se anima, que ya participó en otros webinars de Sabimbo. Y bueno, tenemos presentes aquí diversas iniciativas de Nature Tech que bueno, que las llamamos a colaborar y les damos ese espacio, cuenten con nosotros para facilitar. Eh, entonces, bueno, Eduardo, vamos a pasar con vos. Eh, y bueno, contanos, Eduardo, ¿cuál es la solución integral que viene planteando Greenbox a los problemas tanto de deforestación, de integración social de comunidades indígenas y de transparencia para mercados de activos naturales como carbono, biodiversidad? ¿Y cómo podría utilizarse también Greenbox para aportar métricas a otros mecanismos quizás más transformacionales, un poco en la línea con lo que mencionaba Lucas sobre lo que estamos buscando desde la ciencia, como por ejemplo los pagos por servicios ecosistémicos, las inversiones en capital natural? Y bueno, contanos un poco cómo es la visión de ustedes de esto de cara al presente y al futuro. Ok, Eduardo. gracias Agustín y bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este evento y por la invitación. Digamos que las preguntas de Agustín lo voy a dividir en dos partes, son bastante largas, pero también lo que quiero hacer es que, como él decía al principio, esto se trata de tener una conversación un poco provocadora. Y de esa manera voy a tratar de responder a estas preguntas, ¿ok? Entonces, digamos que con el Greenbox estamos tratando de hacer dos cosas. Por un lado, cuando yo empecé el proyecto, eso es una startup, estamos apenas en fase de fundraising, pero cuando empezamos a desarrollar, lo que yo estoy desarrollando es un concepto de Smart Forest, o sea, de tener de la misma manera que tenemos Smart Cities o Smart Homes y es posible interconectar diferentes tipos de objetos, de sensores. Eso es lo que queremos hacer nosotros.
en diferentes ecosistemas, sobre todo tropicales. Entonces, la idea es decir, tenemos una plataforma y si hay diferentes sensores, esos sensores pueden usar nuestra plataforma para enviar los datos vía satelital y tener información que viene del terreno, que es complementada con datos satelitales. Entonces, si usamos este tipo de tecnologías y soluciones, la idea es poder proteger, por un lado, eh, bosques tropicales, manglares y diferentes tipos de ecosistemas, al mismo tiempo trabajar en proyectos de carbón o proyectos de créditos de biodiversidad o simplemente proyectos de conservación. Eso por un lado. Y queremos con esta plataforma que las comunidades indígenas, las comunidades locales, puedan usar, si es posible, parte de esta tecnología. Y una primera cosa que es fácil es como estamos usando una conexión satelital, podemos abrir hotspot para la comunicación y para el uso gratuito de la gente que está en el terreno. Entonces después se puede entrar a una serie de servicios y digamos, volvemos a la problemática que había dicho por otro lado Danilo, que aquí el problema que tenemos es que hay muchas métricas y hay muchas metodologías que se han desarrollado, por ejemplo, en el caso de los créditos de biodiversidad. Y si hay algo que me gusta de esta reunión, es que todo el mundo ha sido muy claro diciendo, tenemos hay muchos challenges, ahora no me sale en español, hay muchos problemas, y tenemos que encontrar cómo podemos avanzar. En muchas otras reuniones, cuando voy, todo es perfecto, la biodiversidad y los créditos de biodiversidad adelante, siendo que tenemos más de 30 metodologías. Entonces, yo lo que creo, y ahora voy a pasar a la segunda parte de lo que quería decirles, que el problema no es tanto las métricas, sino creo que el problema son los modelos financieros que necesitamos desarrollar. Y por ahora todavía no hay muchos muy claros. O sea, yo estoy hablando de mecanismos financieros que sirvan para atraer capital privado. O sea, el capital público ni hablemos de eso, porque en la COP, muchos de ustedes que estuvieron por allá pueden ver que las discusiones siguen y estamos hablando todo el mundo busca $1 trillón para 2035 y el dinero lo necesitamos hoy. Entonces, cuando la OECD habla de traer capital, no es el capital público, es el capital privado. Pero el capital privado nos toca a nosotros en este tipo de reuniones que podemos tratar de crear modelos financieros atractivos y cuando digo atractivos, que sean rentables. Eso es de lo que se trata. Entonces, les voy a contar uno, que es la segunda parte de lo que estamos haciendo en Greenbox, que es tratar de crear uno de estos modelos. Y de la manera en que lo estoy desarrollando yo es considerar sobre todo la naturaleza, considerémosla un tipo de infraestructura crítica. No sé si muchos de ustedes estén familiarizados con este concepto. Una infraestructura crítica es, por ejemplo, la red eléctrica de cualquier país o la red de telecomunicaciones. Entonces, cuando hay este tipo de infraestructuras, hay una serie de principios que ya existen desde hace muchísimos años que permiten gestionar esto y al mismo tiempo que lo podemos gestionar, si lo gestionamos correctamente, podemos crear una serie de assets, de bienes que se puedan poner en el balance sheet, en el P&L de las empresas. Y eso usando reglas contables de hoy. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Cuando hablo de una infraestructura crítica, yo dije, bueno, voy a venir a esta reunión y tengo que dar un ejemplo mucho más concreto. Y como toda la gente que está aquí somos de Latinoamérica, el mejor ejemplo que les puedo dar es el Canal de Panamá. Si ustedes se fijan, el Canal de Panamá se creó en un tipo de modelo que se llama Build, Operate and Transfer. Es un BOT. Entonces, se creó hace más de 100 años, estuvieron operando los gringos por más de 80 años y después se hizo un transfer de tecnología, de conocimiento a los panameños para que ellos lo gestionaran. Entonces,
Esto es un Bill of Pay and Transfer y también hay otros modelos parecidos como el Managed Service, que lo que podría hacerse es, en vez de aplicarlo a algo tipo el Canal de Panamá, podríamos decir hay 100.000 hectáreas, en esas 100.000 hectáreas vamos a buscar capital privado. El capital privado cuando llegue, en vez de estar peleándonos y viendo si es un crédito de biodiversidad puesto de tal forma, etcétera, olvidémonos de hacer de tokenizar, no sé si existe esto en español, olvidémonos de crear créditos, porque ¿para qué se crean créditos? Cuando se crean créditos es para especular, para vender, pero si una empresa mete 50 millones, en vez de meterlos en créditos de carbono, los mete en su balance sheet, y esos 50 millones son usados en parte para monitorear, conservar las 50.000 hectáreas que les decía. Esto puede uno al mismo tiempo definir una serie de actividades como podría ser agroforestry, hacer agroturismo. Tenemos créditos de carbono que ya están capturando ese carbono que lo podemos después definir un valor y ponerlo en el balance sheet de la empresa. Al mismo tiempo se podrían hacer proyectos de energías renovables, por ejemplo, tener una granja de paneles solares que permita generar una parte de esa electricidad, se da a las comunidades locales gratuitamente y la otra se vende. Y el ROI de todo esto sería positivo. Si somos capaces de hacer esto, con los diferentes mecanismos de monitoreo que estamos hablando, el sector privado sí estaría atraído, tendría un interés en invertir. Voy a parar ahí porque soy consciente del tiempo, pero espero que esto los deje pensando un poco. ¿Okay? No, súper interesante, Eduardo. Y, y sí, bueno, el año pasado nos entusiasmamos cuando vimos los white papers de Intrinsic Exchange Group, de Land Banking Group, en el sentido que estabas mencionando al final, ¿no? De esto del balance sheet como una inversión, ¿no? Y nosotros venimos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en ese sentido, ¿no? De pasar de o hacer ese salto de paradigma, ¿no? Del offsetting al insetting y a la inversión. Pero bueno, por alguna razón todavía los casos escasean o no los encontramos. Entonces queremos ver, sí, reacciones desde ya de Eduardo, si querés agregar Sí, algo más. sí, Dale. déjame te aclaro que de Van Lanking Group, que estoy siguiendo y estoy hablando con ellos mucho, el problema donde se cayeron en la trampa es que crearon un token. Otra vez es lo mismo. Si quieres definir una serie de criterios de biodiversidad para 1 kilómetro por 1 kilómetro, automáticamente estamos en otro tipo de crédito. Y yo creo que por eso hace complicado que no avance, pero ahí se los dejo. No, buenísimo, buenísimo para seguir y avanzar sobre esa línea. Y en base a lo que decías al principio de ser provocativos, para eso estamos, ¿no? Creemos Sí, que estas cosas interesantes surgen de cruzar miradas, ¿no? No de charlar los científicos por un lado, los países por otro, ¿no? Así que, bueno, espectacular las charlas de todos. Tenemos un poco de tiempo, así que si alguien quiere reaccionar, que sea breve, por favor, pero eh, abrimos la palabra tanto a ustedes, los speakers, si quieren reaccionar a lo que escucharon, como también a los participantes, si quieren hacer alguna pregunta en vivo. Nos quedan un tiempito. Veo solo mi cara, así que no sé si está alguien se animó o qué. Ahí está. Yo quizás tengo una pregunta para romper el hielo. Creo que está más relacionada a Danilo con su trabajo relacionado al financiamiento. ¿Cómo hacen ustedes para medir el impacto en su portfolio, el impacto que tiene en la naturaleza? Y lo digo porque en mi caso yo analizo este financiamiento internacional, miro todos los flujos, pero es una foto del pasado. Y con esa información de dólares yendo de un lado para el otro, no puedo ver realmente el impacto, más que basándome en una descripción de proyecto concreta, no me da la capacidad para ir a todas las notas técnicas de todos los proyectos puntualmente.
tengo algunos marcadores que me permiten identificar si está relacionado a la biodiversidad, pero eso no me habla del impacto ni de la eficiencia en el terreno. Entonces te quería preguntar a vos a ver si ustedes lo tenían resuelto o si lo estaban mirando de alguna manera. Gracias. Claro. Bueno, nosotros invertimos en compañías en early stage, ¿no? Que son en estadio muy inicial. Entonces son compañías que quieren hacer un impacto grande, como no sé, Eduardo Greenbox puede ser que va a crecer muchísimo, pero el impacto hoy es pequeño porque son pequeños todavía. Entonces, medimos el impacto que la compañía hace hoy, pero también siempre medimos el impacto potencial que las compañías pueden crear. Y creo que esto que tenemos que hacer cuando miramos compañías que pueden ser disruptivas para el ecosistema. Pero de manera más práctica, nosotros sentamos con los emprendedores y hablamos de la teoría de cambio de cada compañía, una por una. Invertimos con la compañía y definimos indicadores que normalmente son importantes para la evaluación de criterios ambientales, biodiversidad, climáticos, sociales, pero que son importantes también para la operación de la compañía. Por ejemplo, si tiene una compañía que está desarrollando proyectos de restauración florestal, bueno, quieres medir cuántos hectáreas están siendo plantados, pueden ser plantados, cuánto de biodiversidad estamos recuperando, el monitoreo continuo de esas cosas, y también las comunidades impactadas, porque al final, si estamos recuperando flores, bosques, es porque fueron destruidos antes. Y si no hay cohesión social, bueno, quizás tu bosque que cuesta $10,000 por hectárea para restaurar, puede perderlo. Entonces, los impactos sociales y ambientales son importantes para los inversionistas porque queremos tener un impacto en la sociedad, en el medio ambiente, pero que sean importantes también de un punto de vista operacional para las compañías, porque si es importante de un punto de vista operacional para su crecimiento, al final van a hacerlo. Y estas compañías muy chicas, bueno, hacer medición de impacto es caro, es difícil, ¿no? Ya es caro y difícil para las grandes y querer hacerlo para pequeñas es más difícil. Entonces tenemos que tener esta conciencia que no podemos pedir mucho al principio, tenemos que tener métricas sencillas y que sean importantes para el crecimiento, para la sobrevivencia de las compañías invertidas. Y utilizamos como frameworks para tener una comparabilidad. Entonces, nosotros utilizamos Impact IMP, Impact Management Project. No sé si conocen ustedes, pero al final, para definir si un proyecto es am, am, tiene adicionalidades, si es un proyecto, bueno, de bajo impacto, alto impacto, con una nota que se puede comparar las compañías. Buenísimo, gracias Danilo. ¿Alguien más? Agustín, mira, hay una pregunta que me estaba haciendo Guillermo Ruiz, que lo veo en el chat, si quiere lo respondo. Que él quería saber si había ejemplos de empresas que hayan trabajado en sus balance sheet, como Ujú. lo estaba mencionando yo. O sea, no hay muchas, y lo que se trata de lo que yo estoy hablando es, o sea, como tenemos una urgencia, lo que hay que tratar de hacer es usar las reglas contables que existen. Hay mucha gente en Europa, sobre todo, que está tratando de cambiar esas reglas contables. Pero antes de cambiarlas, lo que yo he descubierto es que, por ejemplo, en Australia hay varias empresas, sobre todo son empresas que se ocupan a la gestión forestal, en que han creado lo que se llama NCA, Natural Capital Accounting. Entonces, ellos ya lo están usando, pero otra vez en Australia. También conozco, hay una empresa en Japón, OG Holdings, ellos también gestionan bosques
y lo que están tratando de hacer es empujar, y lo hicieron en la COP, estuvieron haciendo mucho ruido, están tratando de empujar junto con otras empresas como el de Land Banking Group, tratar de empujar este tipo de assets de lo que sería el balance sheet. Yo creo que hay trucos porque, por ejemplo, hoy en día hay muchas empresas que están invirtiendo en créditos de carbono, pero en vez de invertir en créditos de carbono y tener un crédito que después no sabe uno dentro de 20, 30 o 40 años qué va a estar pasando, porque hay un riesgo, como decía Dominica al principio, el problema que hay es que este tipo de inversiones implican un riesgo tan alto que si uno es un verdadero inversor y se pone a ver esto, no mete uno mucho dinero, aparte de los escándalos que uno puede tener en los periódicos. Pero si la inversión se hiciera de otra manera y la inversión fuera totalmente gestionada por ese inversor, porque cada año ya no se trata de comprar un crédito de carbono y tener un certificado, sino cada año la empresa que gestionaría este proyecto tiene que dar resultados, tiene que mostrar resultados tangibles porque se tiene que poner en el balance sheet de las empresas. Si encontramos el modelo, todos los que estamos aquí tendríamos muchísimo más trabajo porque estaríamos más ocupados tratando o sea, desarrollarlos ya en el campo, es de lo que se trata. Flor, ¿querés tomar la palabra para algunas Dale, preguntas? Danilo creo que tiene la mano levantada, Ah, quiere hacer un aporte. Yo creo que es muy importante lo que dijo Eduardo. Entonces, otro día estábamos hablando acá en Brasil. Microsoft hizo dos inversiones muy grandes de restauración florestal con una compañía que se llama ReGreen. Entonces, están plantando en dos proyectos diferentes más o menos 26.000 hectáreas de bosques naturales acá en Brasil. Y bueno, el core business de Microsoft no es hacer bosques, Ujú. es de otras cosas. Y ahí tienen como 6 personas que vienen de Seattle, que viajan a Brasil, en, bueno, lugares muy distintos, varias veces. Entonces, es muy costoso para una compañía como Microsoft tener un equipo que se va a interesar a NBS, a bosques, a bioeconomía, ¿no? Y cómo hacer las personas cambian de trabajo, ¿no? Mañana se van a Apple o se van a otro lado. Y cómo crear métricas que se queden después que las personas se van y crear un control. Entonces, tenemos que tener este tipo de iniciativa para que la inversión sea más fácil y que sea garantizada con el tiempo. Entonces creo que está solo trayendo un poco de color por el dolor de los inversionistas. Y los inversionistas en estos proyectos de recuperación florestal muchas veces son corporates que no tienen nada que ver con bosques. Entonces la idea es dejar todo un poco más fácil. Gracias, Danilo. Lucas, ¿querés agregar algo? Sí, muchas gracias. Creo que bueno, hay una discusión de quién, o sea, cómo deberían organizarse las empresas, las finanzas, quién debería pagar esto, pero también hay otra discusión por ahí desde abajo, que es por ahí está en el título seminario que hace a las métricas, y nosotros estamos trabajando mucho, como decía antes, en que esas métricas sean lo suficientemente confiables, precisas y prácticas, ¿no? Y escalables. Entonces, si también la tecnología y el sistema es lo suficientemente barato y escalable, es independiente del mecanismo, digamos, y lo van a empezar a utilizar gobiernos, ONGs, el propio dueños del campo, digamos. Entonces, ahí estamos apuntando mucho a trabajar duro en un sistema bueno, que sirva desde el punto de vista de múltiple propósito, ¿no? Y que sea funcional a distintos esquemas y distintos países. Creo que se mencionó varias veces que es difícil y que hay muchas métricas, pero si eso se puede cambiar,
también la realidad sería otra. Gracias, Lucas. No sé si para cerrar, Elke, no sé si querías tomar la palabra para una intervención. Sí, sí, un poco como yo estoy acá como outsider, pero me interesa mucho el tema. Nosotros somos Axus y estamos certificando secuestro de carbono en suelos y manejo sustentable de suelo. Como el suelo es uno de los capitales naturales más importantes de la humanidad, yo creo que a nosotros nos interesaría integrar un poco más con ustedes, digamos, compartir por ahí las métricas que usamos nosotros y interiorizarnos de cómo trabajan ustedes para otros aspectos de los agroecosistemas que por ahí eh, el enfoque sobre agroecosistemas me parece que es un tema muy importante. Lucas está trabajando en eso, sí, y que podemos por ahí tener un impacto mucho más alto en cuanto a lograr mejoras, en cuanto a la conservación de los recursos esenciales y por ahí también en hacerlo público y trabajar sobre métricas compatibles y también medir los resultados de alguna manera en algo que socialmente tiene impacto. Eso nada más. Gracias, Elke. Por último, tenemos en el chat una pregunta de Roxana que pide a los speakers si pueden compartir algún modelo de metodología de medición con el que estén trabajando y que sea pionero. No sé si alguno de los speakers quiere contestar a esa pregunta. Metodología de medición de biodiversidad. Bueno, nosotros tenemos nuestra metodología y nos dedicamos a eso. Ahí IP justo puso en el chat información al respecto. Gracias, Lucas. Bueno, ya para ir cerrando este webinar, queremos preguntarle a todos nuestros speakers cómo ven de acá a 1 o 2 años el ecosistema de las finanzas basadas en capital natural. En menos de un minuto, si pueden hacer como un resumen de cómo ven de ustedes en el corto plazo el mundo de las inversiones en el capital natural. Lucas, si querés empezar. Claramente hay cada vez más interés y más necesidad asociada a esta gran destrucción ambiental. Yo soy más un experto desde cómo medir, reportar y verificar, y no tanto en el mercado de las finanzas, que los tres otros oradores hablaron con bastante elocuencia, por decirlo de alguna manera. Y desde ese punto de vista, nosotros nos estamos esforzando un montón y trabajando duramente en estos sensores bioacústicos, mejorando nuestros modelos, de manera de que poder medir la biodiversidad y gestionarla sea accesible de manera precisa, confiable, científicamente correcta para un gran número de actores y que no esté de alguna manera escondida en grandes certificaciones, en grandes, digamos, certificadoras, sino que sea eh, verdaderamente accesible por un público amplio. Así que, bueno, en eso, y que sea adecuada para distintos mecanismos, que no se case solo con uno, si es un crédito de biodiversidad u otro. Gracias. Gracias, Lucas. Danilo. Muy interesante mirar como emprendedores creando soluciones para este problema que es tan grande. Entonces, y para que nos podemos movilizar más capital, para que tenemos más inversión, necesitamos de más Lucas, de más Eduardos, para que, para que sea más fácil invertir en naturaleza y para que sea más confiable y entonces que tenemos un mercado ah, y el apoyo de OCDE,
de parceros como el NBS Hub y todos que están aquí son muy importantes también para que juntos creemos soluciones eficientes, escalables y porque tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, es un desafío muy grande, entonces tenemos que ir con mucha ambición pero también con conciencia que tenemos que hacer cosas con confianza. Sin esto, el mercado se destruye rápidamente, rápidamente también. Y perdona por mi portuñol. Gracias. Ah, perfecto, perfecto. Ya la otra sesión tuvimos tres brasileñas juntas, así que estamos bien. Así que bueno, creo que Eduardo y Lucas como principal conclusión tienen la pelota, como decimos acá en Argentina, para armar ese grupo colaborativo que ponga las métricas de cara a la inversión. Y bueno, si Danilo nos invita al Summit de San Pablo, podemos, perdón, en el Amazonas, es en Manaus, podemos Sí, vamos a presentarlo. hacer en 30 y 31 de julio un encuentro que se llama Bioeconomy Amazon Summit, que está haciendo KPTL en parcería con el Pacto Global de la ONU, para traer junto poder público, corporaciones, inversionistas, emprendedores, pueblos locales, academia, para desarrollar juntos soluciones para la bioeconomía en Amazonía. Tendremos ahí 150 a 200 emprendedores de Amazonía con soluciones y Lucas, Eduardo son muy bienvenidos también para presentar sus soluciones ahí. La idea es que tengamos 1000 personas importantes que vengan y crear conexiones, crear negocios, crear inversiones, traer clientes, ¿no? Las corporaciones al final, más que capital, las startups necesitan de clientes. Entonces, la idea es crear este ambiente de negocios favorable para soluciones, específicamente aquí de Amazonía, pero las soluciones que funcionan en un bioma muchas veces funcionan en otros también. Entonces, pero la Amazonía tiene un branding muy fuerte y creo que debemos utilizarlo cuando podemos. Entonces, voy a Gracias. enviar también más informaciones sobre el Summit para Agustín que va a compartir. Gracias, Danilo. Sí, lo compartimos con toda la comunidad del NBS Hub. Eduardo, unas palabras de cómo ves en el corto plazo el ecosistema de finanzas para la naturaleza. Bueno, a ver, si volvemos a la pregunta de cómo lo veo dentro de 2 años, yo espero que dentro de 2 años todo esto que hemos hablado lo veamos obsoleto. Tenemos que, porque dentro de 2 años tenemos que estar trabajando diferente. Si no, estaremos todavía viendo cómo se saca del agua los créditos de carbono y cómo se resuelve el tema de métricas y de biodiversidad. Entonces, ojalá y dentro de 2 años realmente todo, o sea, que veamos esto como que, bueno, hoy en día estamos medio perdidos, pero estamos encontrando caminos para poder invertir en naturaleza, porque esto es el problema. Después la métrica lo resolvemos, pero hay que encontrar cómo vamos a hacer con el dinero. Gracias, Eduardo. Dominique, ¿qué pensás? Yo quiero aprovechar el optimismo de todos los que hablaron antes, pero con cierto pragmatismo, ¿no? Porque es un espacio difícil para el cual invertir. Estamos en un contexto internacional bastante complejo, en la cual los recursos financieros son escasos y, como dijo Danilo antes, hay muchas prioridades. No solo tiene que irse a la diversidad, tiene que irse al cambio climático, tiene que irse a la defensa, seguridad, seguridad alimentaria. Entonces quiero ser un poco realista también. No sé si va a estar incrementando tanto así, capaz va más lento, pero sí es verdad que hay momentum. El hecho de que hayan estos espacios de diálogo, estos encuentros, es positivo. Ojalá se mantengan y como dijo Eduardo, ojalá no sea siempre para repetir lo mismo. Que la próxima vez no estemos hablando de métricas, Ujú. que se haya todo resuelto y estemos hablando de algo futurista, de ciencia ficción, lo que sea. Pero siento que también muchas veces nos quedamos en eso, en repetir y no avanzar. Gracias, Dominique. Agus, ¿querés cerrar? Bueno, no, de parte del Hub también queríamos compartirles o recordarles lo de la participación en la nota de concepto, ¿no? No sé si ya las mandaste, Flor.
Les Sí, ahí mandamos estamos poniendo de nuevo en el chat para que se sumen a esta pequeña encuesta. Y bueno, los aportes de todos ustedes van a ser considerados para armar un marco de políticas en América Latina para impulsar este tipo de inversiones en naturaleza. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar y los estamos esperando en el próximo webinar. Gracias. Gracias. muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias a Dios.